I can feel it. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a Pepco, una de nuestras tiendas favoritas, para ver todas las novedades en la sección de hogar. Han traído una nueva colección y un montón de cositas nuevas de otoño que estoy segura de que os van a encantar. Y es que Pepco es una de esas tiendas que en relación calidad-precio tiene auténticas maravillas. Así que ya sabéis, preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos, que empezamos. Lo primero que vamos a ver es esta nueva colección de higos y granadas que tiene muchos elementos en madera y es algo que me gusta muchísimo para decorar y darle un toque más cálido a la casa. Empezamos por estas tazas que han sacado de la colección. Tenemos dos modelos diferentes. Este primero tiene los dibujos más grandes con arándanos, higos, flores y tiene un precio de 4 euros. Y también han sacado este otro modelo que es muy parecido, es la misma taza, del mismo tamaño, exactamente igual, mismo precio, pero en este caso los dibujos son un poquito más pequeños. Esta bandeja de madera tiene unas medidas de 35 por 25 centímetros y cuesta 6 euros. A mí me parece uno de esos básicos que está genial tener en casa porque podemos darle muchísimos usos. Podemos utilizarla como bandeja para el café, para llevar el desayuno a la cama, como bandeja decorativa o incluso para crear un centro de mesa bonito. Además tiene un tamaño bastante práctico, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, y el diseño en madera me parece muy bonito y atemporal. Si necesitáis cubiertos, estos me parecen una opción estupenda. Es un set de 16 piezas por 11 euros en plateado con el mango de madera. Tienen un diseño sencillo y muy fácil de combinar con cualquier vajilla. También han sacado, como no, el mantel de esta nueva colección que me parece precioso. Es de 140 por 180 y tiene los dibujos de los higos, los arándanos y las flores en los laterales, mientras que la parte central queda en blanco. Me parece un detalle súper bonito y tiene un precio de 10 euros. Otra cosa que me ha parecido súper interesante es este marco de madera de 40 por 50 que además viene con una lámina muy bonita. Parece que esté pintada a mano y a mí me gusta mucho, aunque siempre podéis cambiarla por otra si no os gusta. También incluye el passepartout que podéis utilizar o quitar según como os guste más y todo por 7 euros que para el tamaño que tiene el marco me parece que está genial. De esta colección también han sacado un set de baño, aunque las piezas se venden por separado, así que podemos comprar las que queramos. Tenemos este dispensador de jabón de madera de acacia con el dispensador en dorado por 9 euros. A conjunto tenemos el vasito para los cepillos de dientes por 5 euros. Y también han sacado la bandejita que cuesta 5 euros y la podemos utilizar para completar el conjunto o incluso por separado como bandeja decorativa, para poner los dispensadores en la cocina con una velita. Tiene un montón de posibilidades. Me gusta mucho que hayan sacado la bandejita por separado porque normalmente encontramos conjuntos con el dispensador y el vasito, pero no es tan habitual encontrar una bandeja de este tamaño y que sea del mismo color para poner las dos piezas juntas. Si queréis darle un toque de color al baño, tenemos estas toallas de 30 por 50 que podemos utilizar para la cara o para las manos. Tienen un color berenjena bastante llamativo con un detalle en dorado muy fino y vienen en packs de 2 por solo 3 euros. Estoy segura de que también os va a encantar este perchero de madera que tiene unas medidas de 46 centímetros y medio por 11 centímetros y medio. Tiene una repisita arriba para poner algo de decoración y 7 colgadores para bolsos, chaquetas o lo que queramos. Cuesta solo 5 euros y me parece perfecto para un recibidor pequeño porque nos permite aprovechar muy bien el espacio o incluso para colocarlo en algún rincón de una habitación. Después tenemos esta bandejita decorativa de granadas en este acabado dorado que me parece muy bonito. Podemos ponerla en una mesa de centro, una mesita auxiliar, un aparador y tiene un precio de 5 euros.
También me gustó mucho este organizador giratorio que podemos utilizar en el baño o incluso en el tocador. Es de metacrilato y lleva los dibujos de la colección con higos, flores y granadas. Tiene un precio de 12 euros y me parece súper práctico para tener todo organizado y además que quede bonito. Esto de aquí me encantó, son unas figuras decorativas en forma de granada en color dorado que me parecen preciosas para decorar incluso de cara a Navidad. Vienen en un conjunto de dos, una más grande y otra más pequeña para ponerlas juntas, aunque también podemos utilizarlas por separado, y tienen un precio de 5 euros. Estos manteles individuales también me gustaron mucho porque son atemporales y podemos utilizarlos en cualquier época del año. Miden 35 por 40 y tienen una forma bastante original que no es ni la típica redonda, ni ovalada, ni rectangular. Cuestan 3 euros y por el tipo de material parecen bastante fáciles de limpiar simplemente pasando un pañito húmedo. Otra cosa que me encantó es esta tetera de cristal con la tapa de madera que además incluye el infusor para preparar nuestras infusiones. Me parece preciosa y tiene un precio de 9 euros que creo que está súper bien. También han sacado esta base para tartas toda de madera como el resto de la colección. Me encanta para poner dulces, una tarta o lo que queramos. Es bastante grande y tiene un precio de 12 euros, aunque para este tipo de cosas a mí siempre me falta una tapa. Las velas aromáticas de esta colección vienen en un envase muy bonito con tapa de madera y tienen un aroma floral. A mí no me disgusta, aunque no es de mis favoritos y tienen un precio de 5 euros. Y del mismo aroma también han sacado el ambientador de varillas con un envase de cristal en forma de granada que me parece precioso y muy decorativo. Creo que además de perfumar queda muy bonito como parte de la decoración. Es de 100 mililitros y tiene un precio de 6 euros. Además viene en esta caja tan bonita, así que si conocéis los gustos olfativos de la persona también es perfecto para regalar. También me gustó mucho este organizador de escritorio o mini cajonera que es toda de madera y además combina bastante bien con la bandeja que hemos visto antes al principio. Tiene unas medidas de 19 centímetros y medio por 10 por 24. Cuenta con 3 cajones y tiene un precio de 9 euros. Podemos utilizarla para guardar material de oficina, cosas de manualidades, maquillaje o lo que queramos. Esta es la lámpara de la nueva colección y me parece muy bonita y diferente con la base de madera y la pantalla en este tono verde. Si os gustan estos colores o queréis darle un toque de color a alguna estancia, me parece una buena opción. Además, para el tamaño que tiene, creo que está bastante bien de precio porque cuesta 20 euros. También han sacado 2 cojines nuevos en 2 tamaños diferentes, uno rectangular y otro cuadrado. El cuadrado estaba demasiado arriba y no lo podía coger sin desmontarlo todo, así que no os puedo decir el precio, pero siendo Pepco estoy segura de que no será nada caro. Y aquí tenemos el rectangular para que lo veáis un poco más de cerca. Es de 30 por 50, viene con el relleno incluido y cuesta 6 euros. Tiene un tacto de terciopelo súper suave y el mismo estampado floral con los higos y demás de toda la colección. También encontramos muebles auxiliares que están genial, como esta mesita, aunque creo que la foto parece más grande de lo que realmente es, pero mide 57 por 37 y medio por 37 centímetros. Aún así me parece preciosa para espacios reducidos o para quienes no quieran poner un mueble demasiado grande. Me encanta la forma, el acabado en madera, el color y además está genial de precio porque cuesta solo 19 euros. También vi estas mesitas de noche de madera con un cajón. Son sencillas pero prácticas y bonitas y me parecen una opción estupenda para el dormitorio. Tienen unas medidas de 40 por 53 y medio por 30 centímetros y cuestan 19 euros. Y hasta aquí sería la nueva colección. Ahora vamos a ver qué cositas nuevas han traído de otoño porque han llegado cosas preciosas como esta vela aromática que huele espectacular. Huele a chocolate negro y es literal a chocolate negro. Además el envase me parece muy bonito en este cristal verde con la tapa dorada y la ardillita y tiene un precio de 5 euros. También ha llegado esta vela nueva que huele espectacular. Es como tarta de pera, no sé, pero te la comerías. El envase también es muy bonito con dibujos de peras, flores, hojas. Es de 2 mechas y tiene un precio de 5 euros. Y del mismo aroma que esta vela han
sacado también el ambientador en spray para el hogar, que si realmente tiene el mismo aroma, tiene que ser espectacular. Además, el envase me parece muy bonito para tenerlo incluso a la vista y a mano, y creo que está genial de precio porque cuesta solo 3 euros. Después tenemos estas guirnaldas de hojas otoñales con luces y calabazas que me parecen preciosas para decorar una estantería, por ejemplo. Tienen 20 luces LED, miden 1,91 m, casi 2 metros, y tienen un precio de 6 euros. Mirad estos portavelas en forma de calabaza para velas de té en color naranja. Son perfectos para darle un toque otoñal a cualquier rincón con muy poco y además son súper económicos porque cuestan solo 1,30 €. Estas figuritas en forma de pera y manzana de madera también me encantaron. Tienen el tallo y la hojita en dorado que les da un toque más especial y creo que combina perfectamente con la madera. Para mí es el combo perfecto. Cuestan 3 euros cada una, así que podemos comprarlas juntas, por separado o simplemente elegir nuestra favorita. También me pareció una preciosidad esta figura de cristal en forma de pera con luz LED. Creo que tiene que quedar muy bonita encendida, sobre todo por el efecto que hace el cristal. Funciona a pilas y tiene un precio de 5 euros. Han traído como novedad este bote de calabaza de cerámica con hojas, que además está pintado a mano. Es bastante grande y podemos utilizarlo tanto para decorar como para guardar cosas en la cocina, como galletas, cápsulas del café o lo que queramos. Me encantan este tipo de botes porque además de ser prácticos para guardar cosas, también decoran y por el tamaño que tiene creo que está genial de precio, cuesta 7 euros. Seguimos con esta tetera de cristal que también incluye el infusor para preparar nuestras infusiones y el té. Tiene una ligera forma de calabaza muy sutil, así que me parece perfecta incluso para utilizarla durante todo el año. De tamaño está bastante bien y cuesta 6 euros. Por aquí tenemos tazas de esta nueva colección de otoño. Esta de cristal con los dibujitos de las peras, las manzanas y las hojas me parece muy bonita y cuesta 2,30 €. Está muy bien. También han sacado estas tazas en forma de calabaza de cristal en dos tonos diferentes. Este en un tono así como anaranjado y también está disponible en cristal transparente. Cuestan solo 1,80 €, así que son muy económicas y además son bastante grandes, aunque el cristal es bastante fino. Me da la sensación de que se pueden romper fácilmente. Aquí tenemos estas servilletas de tela de 40 x 40 para poner una mesa bien bonita en otoño. Vienen en packs de 2 y tienen un precio de 3 euros, 1,50 € cada una. Son muy finas, muy bonitas, con unos dibujos bordados de una calabaza, flores y hojas, perfectas para darle un toque otoñal a la mesa. Las cestas para organizar no pueden faltar en una casa. En esta colección han sacado estas nuevas en dos colores súper otoñales, marrón y naranja. Son cestas de 3 compartimentos, perfectas para organizar cajones, armarios, estanterías o lo que necesitemos. Creo que este tipo de cosas siempre vienen genial y nos hacen la vida mucho más fácil. Además, cuestan 6 euros cada una. También tienen cositas para nuestra familia peluda porque ellos también se merecen sus novedades. Han sacado estas camitas de 60 x 40 centímetros, un tamaño mediano, y cuestan 10 euros. Creo que están genial de precio y además son muy suaves y calentitas y tienen un estampado otoñal de setas y hojas. ¿Y qué os parece este cojín? Me llamó mucho la atención porque es súper llamativo con estas dos calabazas. Bueno, es perfecto para darle un toque otoñal al sofá, a la cama, a un sillón. Además es súper mullidito y tiene pinta de ser bastante cómodo, aunque yo lo veo más como un cojín decorativo. Tiene un diámetro de 43 centímetros y cuesta 10 euros. Pronto llega la temporada de sofá y manta, así que necesitamos una manta, aunque tengamos 30.000. Han sacado estas de la nueva colección de otoño, disponibles en diferentes colores. Esta en concreto en un tono naranja súper otoñal y creo que está genial de precio porque tiene unas medidas de 2 metros por 1,50 m y cuesta 12 euros. Si queréis hacer el conjunto también tienen este cojín del mismo color que viene con el relleno incluido y cuesta solo 5 euros.
Y aquí arriba tenemos esta otra manta que es como de punto, me parece súper otoñal por esta combinación de tonos naranjas y blanco. Tiene unas medidas de 130 por 160 y cuesta 10 euros. Este cojín ya había llegado a otras tiendas, aunque aquí todavía no lo tenían, y sé que ha tenido muchísimo éxito porque la verdad es precioso. Es rectangular de 30 por 50, viene con el relleno incluido y cuesta 7 euros. La tela es tipo lino y tiene estas dos calabazas en tonos neutros que me parecen súper bonitas. Esta manta os la enseñé en un vídeo que subí hace poquito en un blog en el que también nos fuimos de tiendas, pero como todavía quedan bastantes y es preciosa, os la quería volver a enseñar. Es bastante grande, de 180 por 220 y cuesta 17 euros. Es gordita y calentita y me encanta porque tiene un color muy neutro y un estampado de hojas y calabazas, pero muy sutil. Es bastante discreta, así que podemos utilizarla más allá del otoño. Esta es la vajilla de la nueva colección de otoño y me parece súper especial, bonita y diferente. Tiene un estampado de manzanas y peras y han sacado varias piezas. El plato llano grande cuesta 4 euros y tiene un estampado de manzanas y hojas. Después tenemos el plato pequeño con estampado de peras que cuesta 3 euros. Y también han sacado el cuenco, que podríamos usarlo también como plato hondo, y cuesta 3 euros. Todas las piezas son aptas para lavavajillas y para microondas, así que es una vajilla bonita, pero también muy práctica para el día a día. También han sacado estos botes de cristal con tapa de madera para la despensa, que me parecen muy bonitos. Hay dos tamaños. Este es el pequeño, de 450 mililitros, que cuesta 3 euros. Y después tenemos unos un poco más grandes de cristal en color naranja que tienen una capacidad de 650 mililitros y cuestan 4 euros. Me encantan este tipo de botes porque es una forma de tenerlo todo mucho mejor conservado, más ordenado y más bonito. De cada colección suelen sacar cuenquitos de cerámica y en esta ocasión han sacado estos con forma de pera. Vaya, creo que son peras. Como siempre, si me equivoco me corregís en comentarios. Vienen en packs de 2, están pintados a mano y me parecen perfectos para poner aperitivos en la mesa, frutos secos, aceitunas, algo dulce, lo que queramos, y tienen un precio de 3,50 los dos. Otra cosa que me encantó fue esta cazuelita de cerámica con forma de calabaza y su tapa a conjunto. Me parece preciosa para servir, para poner una sopa o incluso simplemente para decorar, con unas galletas, por ejemplo. Creo que es de esas piezas que quedan preciosas a la vista en la cocina, ya sea en una estantería o sobre la encimera, y tiene un precio de 4 euros. Sé que también está disponible en color naranja, aunque aquí en esta tienda solamente la tenían de momento en blanco. Han traído también los famosísimos botes de cristal con forma de calabaza que el año pasado estaban en cristal transparente y ahora los han sacado en este tono naranja. Son bastante grandes, de casi 3 litros y cuestan 6 euros. Perfectos para decorar, para guardar galletas, dulces, cápsulas del café o incluso poner unas lucecitas dentro. También tenemos esta caja metálica, la típica caja de galletas donde nuestras madres y abuelas guardaban las cosas de costura, pero esta vez en formato cuadrado y con unos dibujitos de calabazas preciosos. Además, la tapa es transparente para que podamos ver lo que hay dentro y cuesta solo 2,50. Una de mis actividades favoritas de la temporada de otoño es hornear, así que no me digáis que esto no es una fantasía. Es un molde de cerámica pintado a mano con forma de calabaza y además es para hacer mini bizcochitos con forma de calabaza. Me parece preciosísimo y además es apto para lavavajillas, cosa que al estar pintado a mano me sorprende bastante, pero sí. También han sacado este reposacucharas de cerámica en forma de hoja en este color naranja tan otoñal. Además de ser bonito, es súper práctico para dejar la cuchara o los utensilios mientras estamos cocinando y evitar manchar la encimera. Está pintado a mano y tiene un precio de 3 euros. También tenían bastantes felpudos de otoño súper chulos. Mirad este de las setas con unas medidas de 40 por 60, bastante gruesito, se ve de buena calidad y cuesta 5 euros, que está muy bien. Tenemos este que pone Hello, que es neutro, atemporal para todo el año, también es muy bonito. Después tenemos este que pone Welcome con las hojitas alrededor, súper chulo. Todos cuestan lo mismo, 5 euros.
Este es el mismo que hemos visto antes y mirad, por aquí tenemos este que también es muy chulo, pone welcome y la O es una calabaza y creo que ya no habían más modelos. En Pepco podemos encontrar fundas de cojín súper económicas y os voy a enseñar algunas muy interesantes para este otoño, como esta de calabazas con textura que me parece muy bonita, es de 45 por 45, cuesta 4 euros y la tenemos en color naranja y también en blanco, que es mi favorita. En este modelo en color blanco el tallo de la calabaza es de color marrón, creo que le da un contraste muy bonito. Y después tenemos esta otra funda de pelito en color blanco que tiene dibujitos de otoño hechos con mini lentejuelas, una hoja, una seta y creo que ya está. Y también cuesta 4 euros. Me encantó esta manta, de hecho me la compré porque me parece muy otoñal, pero sin ser demasiado otoñal, toda llena de calabazas y motivos de otoño por todas partes. Me encanta el color con estos cuadritos en diferentes tonos y además es súper suave. Es de 2 metros por 1,50 m y cuesta 10 euros, así que está muy bien. Creo que es perfecta para la temporada de otoño e invierno y también está disponible en color verde. Esta manta es como la que os he enseñado antes en color naranja de la colección de otoño, pero en blanco igual, cuesta 12 euros, de 150 por 2 metros y es súper bonita y muy suave. De hecho yo no me la he comprado porque tengo una exactamente igual, pero si no la tuviera, esa habría sido la elegida porque me parece un básico. Y luego tenemos esta pedazo de manta que es súper grande, de 1,80 m por 2,20 m y cuesta 20 euros. Me parece muy bonita por los tonos en beige y marrón y tiene pinta de ser súper gustosa y muy suave. En la sección de velas he visto estas pequeñitas que son aromáticas y tienen aroma a caramel pumpkin. Esto huele espectacular, de verdad, a calabaza y caramelo. Cuestan 1,30 €, así que aunque sean pequeñitas están genial de precio. Y también hay otra con aroma a palomitas de caramelo que huele espectacular. Es que para mí estos aromas son los mejores del mundo. Otra cosa que me encanta de Pepco y que no suelo enseñar es la sección de marcos porque tienen auténticos chollos. Este, por ejemplo, mirad qué bonito es. Viene con esta lámina del café que podemos cambiar, pero a mí me parece preciosa. Es de 15 por 20 y cuesta solo 3 euros. Luego vi estos, que de hecho me llevé 2 porque los quiero para decorar una zona de casa este otoño y estaba buscando cuadros de este tamaño y todos eran bastante caros, así que cuando vi estos por 3 euros dije, me llevo 2. Me parecen muy bonitos con las molduras, son de tamaño A4 y se ven de muy buena calidad. También vi este pack de 3 velas LED que me parece una opción muy interesante para decorar en otoño, en invierno. Funcionan a pilas, el pack cuesta 9 euros y además son una alternativa bonita y segura si tenéis niños pequeños o mascotas en casa. Por 2,50 tenemos estas figuritas en forma de seta que son de madera y tienen el sombrerito dorado. Tienen un tamaño que está bastante bien, de 11 centímetros de alto y son perfectas para decorar una estantería, cualquier rinconcito o hacer alguna composición. En la sección de tazas había muchas que ya os había enseñado en vídeos anteriores, pero han traído un par de novedades que os quería enseñar, como esta que me pareció muy bonita y es de las más recientes que han traído. Tiene dibujitos de calabazas y hojas y cuesta 4 euros. Y también me gustó mucho este vaso de cristal con tapa, tiene calabazas en relieve en distintos tamaños, además incluye una pajita, me parece perfecto para los cafés con hielo y tiene este tono naranja tan bonito y su precio es de 2,50 €. En la sección de cocina también vi algunas cositas interesantes como este molde para tartas con tapa en forma de calabaza. Creo que el año pasado trajeron uno igual o muy parecido, así que si os quedasteis sin él, ahora es una buena ocasión para conseguirlo. A mí me encanta, la verdad, creo que es precioso y cuesta 10 euros.
Me encantó este tazón gigante para repostería. Yo necesito uno así, aunque sinceramente no sé dónde meterlo. Pero para hacer galletas, tartas y mezclar los ingredientes me parece muy práctico. Además me gusta porque es atemporal, con este tono beige con los dibujitos. Tiene una capacidad de 3 litros 200 y cuesta 14 euros. También os quería enseñar estos cuencos de madera de acacia en forma de manzana y de pera. Son perfectos para servir, aunque también podemos utilizarlos para decorar un aparador, como centro de mesa o incluso para dejar las llaves al llegar a casa. Están genial para darle un toque otoñal a cualquier espacio, pero sin recargar demasiado, y tienen un precio de 4,30. Esto de aquí también es novedad, es un organizador para el té y el café, es de madera y tiene varios compartimentos para tener las bolsitas de té, cápsulas o lo que queramos, todo bien organizado. Mide 31 por 29 por 10 centímetros y cuesta 10 euros. Estos cuencos de cerámica son muy básicos, pero tienen una ligera forma de calabaza y además tienen un tamaño estupendo para utilizar en el día a día, para sopa, cereales, yogurt o lo que queramos. Cuestan 4,50 y están disponibles en blanco y también en este color verde. Por 5,50 tenemos este set de 3 recipientes apilables de cristal con tapa. Me parecen muy prácticos porque podemos utilizarlos para guardar cosas o incluso para preparar postres y servirlos ahí en vasitos. Además quedan muy bonitos y creo que están genial de precio. Y del mismo estilo tenemos este otro set de 2 recipientes con tapa, también de cristal pero un poquito más grandes, y este cuesta 9 euros. Y por último, en la sección de limpieza vi estos estropajos que me hicieron muchísima gracia. Cuestan solo 50 céntimos y mirad qué originales son. Este tiene forma de taza de café. No tengo ni idea de cómo serán porque nunca los he probado, pero son muy graciosos. Este tiene forma de calabaza, pero también hay otros modelos en forma de bellota, de árbol y de calabaza. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Pepco, que hayáis visto cositas interesantes y que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar, o que por lo menos hayáis pasado un ratito entretenido y relajante conmigo. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado y qué es lo que compraríais. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí y por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!